Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este capacitación de grupos pequeños, este 19 de enero 2024. Gracias a cada una de ustedes, hermanas legionarias, que se dieron el tiempo y el espacio para acompañarnos. Contamos con la presencia de nuestro pastor, como pueden ver ahí, Carlos Samuel Flores. Él es el presidente de programa, ahí nuestro jefe y el responsable de habernos prestado aquí la plataforma, ¿verdad? Muchas gracias, Pastor Carlos. Contamos con la asistencia de nuestro pastor Isidro Martínez Cortés. Él es el presidente nacional de Testimonio Cristiano y es quien nos va a impartir esta capacitación. Muchísimas gracias, Pastor Isidro, por acompañarnos, por estar aquí esta tarde. Y muchas gracias a cada una de ustedes, mis hermanas y hermanos que nos acompañan en esta tarde. Vamos, para dar inicio, mis hermanas, pues voy a dirigirme en oración a nuestro Dios. Voy a pedir a todas y a todos que estén en actitud de orden. Voy a dar unas indicaciones para antes de iniciar, mis hermanos. Pongan su micrófono apagado. Procuren, si les es posible, mantener pantalla para estarlas viendo, conociendo, tener su nombre ahí, ¿verdad? A quienes también puedan o hayan ingresado por la línea del esposo, del hijo, de alguien, procuren ponerle su nombre para identificarlas, irlas ubicando. Y pues, sin más, mis hermanas, pues vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en esta tarde. Señor y buen Dios, gracias, Padre, por esta tarde que nos concedes de estar una vez más reunidas a través de este medio. Te pedimos, Señor, que seas tú quien se mueva en esta reunión, Señor, quien controle, Señor, este espacio y quien se haga cargo, Señor, del internet para que no falle. No nos bote a ninguna de nuestras hermanas, Señor. Sé con cada una de nosotras, guárdanos, bendícenos. Multiplica, Señor, la enseñanza que recibamos, Señor, y que sea de bendición primeramente a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros grupos y a nuestra iglesia. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, pidiéndote, mi Padre, que sea usted quien nos tenga y nos dirija en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos, mis hermanos, quienes nos acompañen. Vuelvo a repetir, pues está el presidente nacional de programa y el presidente nacional de Testimonio Cristiano. Y vamos, como buenas legionarias, en lugar de hacer una lectura bíblica, mis hermanas, ahí sí con mucha fuerza, así con su micrófono apagado, con su micrófono para que no se desvirtúen las voces y las, vamos a decir nuestro credo, mis hermanas, nuestro credo, ¿sí? Amén. Y decimos, ya que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para servirlo, y que Cristo, por tanto, no vino para ser servido, sino para servir. Nosotras, la Legión Blanca de Servicio Cristiano, prometemos a Dios y a nuestras consorcias consagrar una parte de cada día al servicio gozoso para otros, recordando que Cristo dijo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Servicio con gozo. El Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Y pues bueno, vamos a dar tiempo, vamos a dar el tiempo y el espacio a nuestro pastor Isidro para que sea él quien nos lleve en este taller. Betty, ¿estabas acomodándote o alguna preguntita? Hola, buenas noches. No, me estaba acomodando la lámpara. Gracias. Manitas levantadas. Mis hermanas, si tienen, perdón, si tienen alguna preguntita, no sé, ahí el pastor que nos diga si lo interrumpimos en el momento o tráigase un cuadernito para que tome nota
de lo que vamos a recibir y también alguna pregunta, tome nota, porque luego también ocurre que tenemos la pregunta y esperamos y se nos va de aquí a que se da el tiempo para las preguntas, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, ahí tengan listo un cuadernito, tengan el espacio y el tiempo para realizar alguna pregunta. Pastor, le dejamos el tiempo. Muchísimas gracias por la atención, gracias por atender y bueno, nosotras ¿verdad? Atendimos al llamado que nos hizo Testimonio Cristiano, pero usted gracias por atender a la fecha, a la hora y que estamos solicitándole. Gracias, pastor, y bienvenido. Gracias, hermana Esther. Hermanas, buenas noches. Dios les bendiga. Pastor Carlos, buenas noches. Bueno, para mí es un gozo poder compartir con ustedes esta capacitación, hermanas. Hemos tenido ya la bendición de acercarnos y trabajar en el cuadrienio anterior también con la Legión Blanca de Servicio Cristiano. Y bueno, ahorita voy a comenzar precisamente por darles algunas directrices, digamos, de cómo esperamos manejar esta capacitación en los próximos minutos. Recordemos que son 2 sesiones el día de hoy y el día de mañana a las 10 de la mañana en horario del centro. Bien, durante la capacitación me van a estar apoyando algunos de los miembros del equipo nacional de Testimonio Cristiano, como son el presidente de la Comisión Nacional de Evangelización y Discipulado, el pastor Noé Sánchez Molina, que es de la CASE, de la Conferencia Anual del Sureste, y algunos otros hermanos que también estarán apoyándonos con alguno de los temas que vamos a abordar. Bien, esta capacitación, la metodología que vamos a utilizar es la siguiente, hermanas. Tenemos una exposición de 20 a 25 minutos del tema. Después vamos a tener un foro abierto de 5 a 10 minutos, tratando de ser breves, ¿verdad? Y concisos en las preguntas que sugirió nuestra hermana que anoten. Vamos a tener ahí el tiempo de ventilarlas. Y después de cada segmento, vamos a tener unos 10 minutos de conclusión. Digamos, al cierre de este segmento, vamos a tener un intercambio, vamos a tener ese tiempo de retroalimentación, ¿verdad? Vamos a emplear recursos multimedia, video y audio, así que yo les sugiero que si están en un celular, bueno, pues quizá, yo sé que algunas no tienen acceso a una laptop o a una computadora de escritorio, pero a veces es un poquito más legible, ¿verdad? Las presentaciones, la letra, lo que vamos a mostrar aquí en una tableta o incluso en una laptop. Bueno, si no tienen otra opción, pues el celular, ¿verdad? Lo pueden utilizar. También, de ser necesario, hermana Esther y hermana, siéntanse en la confianza y si el grupo lo acuerda, planearemos alguna sesión semanal extra para concluir la capacitación. Esperamos agotar el temario que ya les hice llegar a través de nuestra hermana en estas 2 sesiones. De lo contrario, bueno, procuraríamos entonces ponernos de acuerdo para tener una sesión extraordinaria. El contenido de nuestra capacitación es el siguiente, hermanas. No voy a ir tema por tema, pero aquí lo tienen, ¿verdad? Vamos a abordar, este es el tema de entrada, ¿sí? Después de cada tema, si observan, viene el intercambio de preguntas y respuestas, ¿sí? Bien, quizá hoy alcanzaremos nada más, quizá a llegar al tema 2, ¿sí? O espero que el tiempo nos permita y podamos abarcar hasta el tema 3. Esta parte de aquí, lo que se llama acciones continuas de evangelización, Proyecto Mies, es la parte en la que va a participar nuestro invitado, el pastor Noé Sánchez Molina. Esto es parte de lo que sería el primer segmento. Te repito, puede que no lo concluyamos hoy, lo podemos concluir mañana. Y esta es la siguiente parte, el segundo segmento, conlleva algunos temas motivacionales como este, ¿verdad? Que se llama Mi célula o grupo pequeño puede crecer colaborando en mi Oikos. Cómo iniciar una célula o grupo pequeño desde una organización oficial, en este caso ustedes como legionarias, con la frecuencia que se reúnen, con todo lo que tienen, ¿verdad? Pueden a partir de esa base de operaciones lograr una multiplicación, ¿verdad? Incluso de las socias que tienen dentro de su organización. Desarrolla eficazmente tu ministerio celular en ciclos y vamos a ver la planificación de una acción semanal de evangelización. ¿Sí? Bien, concluiremos entonces con el tema que se llama ¿por qué mi célula o grupo pequeño no crece? Bien, no trataré o bueno, no es mi intención, hermanas, llenarlas de información, por eso le pedí a la hermana Esther 2 sesiones como mínimo,
porque lo que estoy procurando o estamos procurando es que se entienda lo que se está compartiendo, ¿verdad? Entonces, van a tener un buen tiempo para poder preguntar, para poder intercambiar también algunas experiencias y esperamos que esto también pueda enriquecer en mucho la capacitación de la que vamos a ser parte todos. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí en lo que estoy mostrándoles, hermanas. Recuerden usar las reacciones. A veces yo sé que algunas levantan la mano y la agitan, pero resulta que Zoom no puede leer todavía esa reacción que ustedes hagan. Entonces puede utilizar la de la manita, ¿verdad? Y de esa manera Zoom prácticamente las pone en primera plana, ¿no? Para que me dé cuenta quién está pidiendo la palabra. Entonces pueden utilizar esa reacción. Ahí lo tienen en su panel inferior, ¿no? Muy bien. Voy a entrar entonces con el primer tema, hermanas. Nuestro primer tema se llama eh, iglesias que crecen a través de células o grupos pequeños. Y a través de este tema, hermanas, pues vamos a procurar plantear una visión y conexión de los lineamientos nacionales del área de testimonio cristiano con lo que nos atañe día tras día, ¿verdad? Ustedes como legionarias tienen un departamento también que tiene que ver o está relacionado con hacer discípulos, que es la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Bien, vamos a tener aquí un panorama, quizá yendo de lo general a lo particular, que nos puede ubicar un poquito y nos puede dar la respuesta de por qué esta capacitación. Eh, Voy a abreviar el texto. Bien, la misión de la iglesia, hermanas, es nuestra misión. Esto significa que todos los que estamos involucrados directa o indirectamente en una congregación somos parte de la misión de Dios. ¿Cómo podemos entender lo que es misión? Bueno, misión se refiere a todo lo que el Dios Trino desea cumplir en el mundo para que su nombre sea glorificado y su reino se expanda de manera universal en todo grupo étnico. Y no es solamente algo en lo que la iglesia está cooperando en otros países, ¿verdad? Cuando escuchamos misión, yo sé que de repente pensamos en los misioneros que se van a otras partes, a la sierra, se van a otras partes del mundo. No, hermanos, misión es algo que tenemos en las manos y que está aquí. Somos parte de la iglesia y eso nos hace parte de la misión de Dios. La misión es para nosotros somos parte de ella, ¿verdad? Y en todo esto que Dios ya está haciendo para que su nombre sea glorificado, hermanas, esto incluye las áreas donde ustedes se encuentran situadas, centro, norte y sur del país, donde quiera que se encuentran, donde ustedes están desarrollando su ministerio, hermanas, es ahí donde Dios desea glorificar su reino, su nombre, ¿verdad? Para que el mundo conozca a Jesucristo. Nuestra iglesia, como todas las demás denominaciones cristianas, la Iglesia Universal tiene su base, la misión y la visión de la Iglesia Universal en la Biblia. Si ustedes recuerdan, este texto es una base importantísima para comprender el quehacer de la iglesia, para qué existe la iglesia. Jesús dijo, por tanto, observen las letras en rojo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 18, 28, perdón, 19 y 20 es la versión Reina Valera 60. Aquí en rojo están resaltadas las acciones. La misión es acción. Dios nos envía para hacer, es decir, maquilar, elaborar. Y Él nos dice cómo, ¿verdad? No nos dice nada más, vayan y háganlo, a ver qué pueden hacer. No, Él nos dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, es decir, consolídenlos, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y cuando Jesús habla de esto, estamos hablando de la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Pero también Él no nos deja solos, hermanas. Él nos dice que estará con nosotros. Ahora, yendo a lo particular, la visión, misión y objetivo general de la Iglesia Metodista de México, AR, también están enraizados en la Escritura.
La visión, nuestra visión es reformar a la nación extendiendo la santidad escritural. Hablamos de una reforma por medio de la Biblia. Es importante entonces que ustedes y yo nos asumamos como promotores de la lectura de la Biblia, pero también llevar a las personas a la comprensión del amor de Dios por medio de la Escritura. La misión de la iglesia, según la disciplina, en el capítulo 1, en el artículo 4, dice, la IMAR se constituye con el fin de extender el reino de Dios, fortalecer y fomentar la vida cristiana integral de los miembros de la iglesia. Y bueno, nuestro objetivo general dice que la Iglesia Metodista de México extenderá el reino de Dios mediante la proclamación del Evangelio y la afirmación de la doctrina, haciendo de esto un estilo de vida, proyectándolo en crecimiento, en membresía y en servicio a la comunidad. Si ustedes se fijan en otras palabras, todo esto se tiene que traducir en acciones en concreto. A mí me encanta la perspectiva de trabajo que tiene la Legión Blanca de Servicio Cristiano. Yo creo que es una organización llena de mujeres de acción, ¿verdad? Mujeres que tienen un corazón de misericordia y emprendedoras para el reino de Dios, para que las personas, los más necesitados, perdón, los menos favorecidos puedan tener acceso a alguna bendición, ¿verdad? Entonces, hermanas, vamos acorde a lo que está planteando, al menos nuestros lineamientos nacionales van o se van traduciendo esta visión, esta misión, este objetivo en pautas a seguir. Ahora, la importancia de seguir los lineamientos es de lo que quiero hablarles en este segmento. Los lineamientos nacionales, entonces, vienen siendo una ruta a seguir porque representan el sentir de un cuerpo eclesiástico por obedecer el mandato bíblico de ir y hacer discípulos. Ustedes en sus conferencias tienen cada año una concentración donde van sus pastores, sus pastoras, donde van líderes laicos también, incluso algunas de ustedes han estado ahí, ¿verdad? Pero cada 4 años hay una concentración también de líderes de toda la IMAR en el país. Los 6 obispos están presentes, los representantes laicos, los superintendentes, presbíteros designados, en fin. Es, digamos, el cuerpo de mayor autoridad, por así llamarlo, dentro de lo que es la Iglesia Metodista. Claro, está el gabinete general, ¿verdad? Pero la conferencia general, digamos que es la expresión de ese cuerpo de autoridad en el que consensamos, acordamos qué pautas vamos a seguir en los siguientes 4 años. Ahora, dentro de lo que es esto que elabora la conferencia general, quiero dejar en claro lo que es un lineamiento. Bueno, un lineamiento, hermanas, es el programa o plan de acción que rige a cualquier institución. Si ustedes son maestras, el magisterio tiene sus lineamientos, ¿verdad? Si ustedes están en alguna empresa o son empleadores o dirigen algún negocio, ustedes tienen lineamientos y tienen un plan de seguimiento o de acción o un programa, ¿verdad? De acuerdo a esta excepción, hermanas, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una organización. La palabra lineamiento hace referencia a la delineación o al dibujo de un cuerpo por el cual se distingue y conoce su figura. Interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos en obediencia a estos lineamientos, es que estamos aquí reunidos en esta sesión virtual. Estamos buscando traducir en acción o llevar a la práctica aquellas pautas que la conferencia general dictó, ¿verdad? En la conferencia general última, ¿no? La del año 2022. Ahorita estamos iniciando un cuadrienio nuevo. Entonces, esa es la forma en la que podemos entender cómo los lineamientos se vuelven algo importante y trascendente para nuestras prácticas discipulares, evangelísticas, etcétera, ¿verdad? Uno de los lineamientos que surgió, hermanos, ya tiene algún tiempo atrás, es que cada iglesia local incorpore a sus miembros en acciones semanales de evangelización y discipulado con el propósito de crear una cultura de evangelización. Fíjese, una cultura de evangelización. Hablar de generar una cultura o de crear una cultura, estamos hablando de que es algo que está siendo parte de nosotros
evangelizar y discipular no es algo a lo que nos tengan que forzar, sino es algo que está en nosotros y nace de nosotros, ¿verdad? Entonces, este lineamiento nos está diciendo que todas las personas que integramos una congregación, seamos pastores o no, podemos ser parte y debemos hacer evangelización y discipulado, de tal manera que esto se convierta en un estilo de vida. Uno de los lineamientos más recientes que surgió también en una de estas conferencias generales fue el siguiente: todo pastor y líder laico de todo ámbito, es decir, si es su ámbito de trabajo local, distrital, conferencial o nacional, cualquiera que sea su función, deberá llevar fruto discipulando a una persona o familia y formando una célula en el lapso de un año, y esto cada año, naturalmente esperando que se multiplique esa célula. Es decir, si usted y yo tenemos alguna comisión en nuestra iglesia local, en este caso ustedes dentro de la Legión Blanca de Servicio Cristiano desempeñan un rol, ¿verdad? Pueden ser, a ver, hermana Esther, ¿cómo se estructura una Legión Blanca internamente, hermana, en una iglesia local? ¿Nos puede comentar, por favor, un poco? ¿Tienen una presidenta? Sí, hay una mesa directiva, así, Bien. en forma local se le llama mesa directiva. Ok. ¿Y quiénes la Hay, integran, hermana? hay una mesa directiva que está conformada, pues, primeramente por la presidenta, por la vicepresidenta, secretaria y tesorera. Son los 4 elementos de una mesa directiva. Y hay comisiones. Las comisiones son acción social, evangelismo y discipulado, vida espiritual, recreación y cultura, membresía y recreación. Son los 5 comisiones. Gracias, hermana. Muy bien. Pues miren, cualquiera que sea su función o su comisión, al menos hablando dentro de la estructura de la Legión Blanca de Servicio Cristiano, ¿y qué diremos, verdad? Si son administradores, parte de la Junta de Administradores en su iglesia local, no importa la función que ustedes desempeñen, todos somos llamados a modelar con nuestra vida esta misión que el Señor nos ha encomendado: ir y hacer discípulos. Y una manera práctica, yo diría hasta económica de lograrlo, es precisamente a través de grupos pequeños o de células. Hay otros lineamientos, no me voy a referir tanto a ellos porque el tiempo quizá no nos alcance, pero miren, pongan atención si gustan en los que están en letra en rojo. Hay más lineamientos, son muchos lineamientos los que manejamos, para cada comisión son diferentes. En lo que respecta a la comisión de evangelización y discipulado, por ejemplo, se está buscando que preferentemente en todo culto se haga el llamado a recibir a Cristo como Salvador. Si hay personas nuevas en los cultos, no debemos pasarlos desapercibidos, ¿verdad? Otro de los lineamientos dice que el pastor entregue un informe numérico sobre convertidos y discipulados. Esto lo refleja un poco estimar, es decir, cada año, pero bueno, nosotros necesitamos tener esta información a mitad de año, ¿verdad? Para saber cómo va evolucionando el trabajo. Otro de los lineamientos dice capacitar a los miembros en la evangelización y el discipulado, llevando a cabo su práctica. Bien, de cualquier manera, por cualquier ángulo que lo veamos, esto justifica la razón por la cual estamos aquí en esta sesión, y por lo cual ustedes están también respondiendo a esta convocatoria para prepararse a fin de abrir grupos pequeños, o bien si ya los tienen, si ya son parte de ellos, puedan multiplicarlos. Voy a referirme al último, al número 13. Dice que las iglesias locales desarrollen programas de capacitación para la formación de células evangelísticas y grupos pequeños. Los lineamientos nacionales, en conclusión, hermanas, son la ruta a seguir porque representan el sentir de un cuerpo eclesiástico por obedecer el mandato bíblico de ir y hacer discípulos. Observo, hermanas, que algunas están tomando capturas. Yo quiero comentarles que esta presentación está a su entera disposición. Se la voy a hacer llegar a nuestra hermana Esther, para que ustedes puedan tener acceso a ella, ¿verdad? Si no lograron tomar nota o quizá alguna imagen no lograron verla muy bien, van a tener acceso a ella, ¿sí? Bien, voy a pasar a lo siguiente. Quiero hablarles un poco de un panorama misional
del crecimiento mundial de la iglesia en el movimiento metodista wesleyano. Recordemos que nuestra familia es muy, muy grande, hermanos. La iglesia metodista tiene muchísimos años en el mundo, no solamente en México, más de 150, ¿verdad? Eh, Sino que hay otras partes del mundo donde también estamos trabajando y estamos creciendo. Bueno, estas siguientes diapositivas que voy a mostrarles aquí no son producto de una investigación personal, sino más bien es una investigación que realizó el obispo Winston Worrell de la Iglesia Metodista Unida hace algunos años atrás. Y él, de alguna forma, responde a esta pregunta: ¿qué está haciendo hoy la iglesia en el movimiento metodista para crecer en cobertura? Todos tenemos esa meta, ¿verdad? Crecer en cobertura. Quiere decir que seamos cada vez más y más miembros en plena comunión y más crezcamos más en número de iglesias. Bien, el obispo Worrell, ahí está la fuente, ¿verdad? De donde está tomado esto, estudió los métodos más utilizados a nivel mundial para iniciar o plantar nuevas iglesias. Y él encontró lo siguiente: él descubrió que a través de la predicación del Evangelio al aire libre es uno de los métodos más utilizados para iniciar o plantar nuevas congregaciones. Es decir, evangelizar de esta forma y lograr que estas personas se hagan miembros de la iglesia. Y bueno, una iglesia se planta y comienza a crecer, ¿verdad? Otro es primero comprar o rentar un edificio para comenzar una nueva iglesia. También esto funciona en el país, lo hemos visto, ¿verdad? Otro de los métodos más utilizados es designar a un ministro ordenado para comenzar el trabajo. Se envía un pastor a tal lugar con el propósito de plantar una nueva iglesia. Otro de los métodos más utilizados es enviar equipos a la comunidad para testificar de Cristo, lo que sabemos o conocemos más bien como hacer una invasión evangelística, ¿verdad? Llegan los hermanos a una colonia, realizan alguna campaña de salud o con de otras formas, con otros medios, pero impactan a la comunidad, ¿verdad? Para testificar del Señor. Y un método más sería designar a un laico con ministerio de evangelista para plantar nuevas iglesias. Estos, entre tantos otros métodos que hay en el mundo y que sobre todo estamos refiriéndonos a los que practica o aplica la iglesia metodista en distintas partes de nuestro mundo. Son los que más se utilizan. Pero de todos estos, hermanos, hay uno más: las iglesias en casas. Es decir, tener servicios de adoración en hogares con la visión de plantar iglesias. De todos estos métodos, ¿cuál será el que quizá más impacto ha tenido? Bueno, el obispo Warren nos comparte en esta gráfica que el método más empleado ha sido las iglesias en casas. Las iglesias en casa son, de alguna manera, el método más empleado o utilizado para iniciar una nueva congregación, para hacer discípulos, para dar a conocer el evangelio a las personas. Le sigue designar a un laico, enviar equipos, entre otros métodos más, comprar o rentar un edificio, designar un ministro ordenado y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, hermanas, el hecho de trabajar en grupos pequeños resulta una práctica un poco más satisfactoria, por así llamarlo, que cubre un poquito más claramente el objetivo de llevar a la iglesia a las colonias, a los municipios, a otros lugares donde de cualquier otro modo no puede llegar la iglesia, ¿verdad? En resumen, el movimiento metodista mundial emplea células o grupos pequeños, entre otros métodos, en la plantación de nuevas iglesias, pero también para alcanzar un crecimiento sostenido. Recordemos que por tradición, de alguna forma, tradición histórica, Wesley fue quien inició grupos pequeños, es decir, retomó una estrategia bíblica que estaba está plasmada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquella iglesia no tenía salones, ¿verdad?, para poder lograr un crecimiento. Ustedes recordarán que en el Pentecostés había 120 discípulos entre hombres y mujeres en el aposento alto cuando viene el Espíritu Santo. Después del sermón de Pedro, se convierte en ¿cuántos? Ayúdame, Pastor Carlos, ¿3,000 o 5,000? Creo que se convirtieron 3,000, ¿verdad? Y después, más adelante,
con otro sermón de Pedro, se convierte en otros 5,000. Entonces, en cuestión quizá de meses, esa iglesia se convirtió en una iglesia de miles. ¿Cómo pudieron sobrevivir si no tenían edificios, no tenían una infraestructura, no tenían redes sociales, no tenían, etcétera, una infraestructura como la que hoy conocemos para las mega iglesias? Pues es que ellos se reunían en las casas. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, quiero comentarles brevemente un panorama de la presencia de las iglesias históricas en el país. ¿Cómo ha estado la cobertura en la IMAR en los últimos 20 años? Esto es interesante. En el año 2006, hermanas, el gobierno estableció un censo, realizó un censo para todos los grupos religiosos no católicos en el país. No sé cuántos de ustedes se acordarán de este censo. Aquí les estoy mostrando una de las tantas páginas, porque son muchas, ¿verdad? El gobierno tomó a todos los grupos, cristianos o no, y los concentró aquí. Si ustedes observan, aquí están los testigos de Jehová, están los mormones. Estamos entre un montón de sectas, ¿verdad? Estamos considerados ahí. El gobierno dijo, vamos a agruparlos ahí. A todos los que no son católicos, maristas, guadalupanos, etcétera, los agrupó aquí. Pero lo importante no es eso para nosotros ahorita, sino tomar de referencia lo siguiente, miren. Si ustedes observan, aquí está subrayada la Convención Nacional Bautista de México. En el año 2006 tenían 1,389 centros de culto. Un centro de culto, según este censo, los criterios que utilizaron son los siguientes. Se refiere a un templo abierto y funcionando, es decir, donde hay actividades habituales durante la semana, en ciertos horarios, ¿verdad? Está activo el templo, se abre y se cierra en ciertos horarios. Bien, eso es un centro de culto. Más abajo están subrayados la iglesia del Nazareno en México, tenía en ese entonces 387 centros de culto. Y después seguimos nosotros, la iglesia metodista de México, que en el 2006 teníamos 459 centros de culto. Todos sabemos que nuestra disciplina marca tres estatus para diferenciar a una congregación. El primero es una iglesia establecida, es decir, una iglesia con una infraestructura suficiente como para sostener a su pastor, pagarle su salario. Y es una iglesia que rebasa los 40 miembros en plena comunión. Después, más abajito están las iglesias en formación, que son iglesias con menos de 40 miembros en plena comunión. Y son iglesias que quizá no poseen un templo propio, aparte de que no han logrado cubrir los 40 miembros en plena comunión, pues tal vez requieren de subsidios, ¿verdad? De parte de la conferencia para cubrir sus compromisos financieros con la conferencia respectiva. Y después están los puntos de predicación, que son iglesias recién plantadas o en desarrollo que tienen menos de 10 miembros en plena comunión. Y bueno, están reuniéndose en lugares propios, rentados o prestados. Bueno, la suma de todas estas congregaciones en el 2006 era de 459. Ahora, ¿dónde estaban ubicadas esas iglesias? Miren, aquí observamos que en el norte y centro del país hay una mayor concentración de iglesias metodistas. ¿En qué estados había más iglesias en ese tiempo? Aquí observemos Baja California, Coahuila, vamos a los picos más altos, ¿no? Puebla, 54, Estado de México, 46, Tamaulipas, 45, Nuevo León, 42, Chihuahua, 40 y así sucesivamente, ¿no? O sea, hizo un trabajo interesante el gobierno en ese entonces. Pero todo esto, ¿a qué nos lleva, hermanos? Miren, actualmente les voy a presentar una tabla que no está actualizada, pero ahorita les muestro los datos ya actualizados al cierre del Estimar 2023. Estimar es una herramienta fabulosa que nos permite conocer el avance y la evolución del trabajo evangelístico y discipular en el país. Actualmente, voy a mostrarles acá, voy a cambiar la pantalla, permítanme por favor tantito. Tenemos un balance de crecimiento. Aquí se los muestro, permítanme. Aquí está. Tenemos 216 iglesias establecidas. Todas ustedes están formando parte de alguna de estas iglesias, ¿verdad? 206 en formación,
90 puntos de predicación. En total somos 512 iglesias en todo el país. Esto a su vez, en las iglesias están conformadas por 24,286 miembros en plena comunión. 6,500 miembros a prueba, es decir, son los que están tomando el curso de probandos, están en vías de convertirse en miembros en plena comunión. 1,670 son afiliados, que son personas que están en las iglesias, migraron por razones de trabajo, pero no quieren cambiar de denominación. Ellos son cristianos, tal vez son presbiterianos, tal vez son bautistas, pero ellos no quieren hacerse metodistas y están colaborando en las iglesias. Después de cierto tiempo, ellos se reintegran a su ciudad o a su denominación, ¿verdad? Migran a ciudades donde no hay iglesias de su denominación y encuentran en la iglesia metodista quizá pues brazos abiertos que los reciben con mucho gusto, ¿verdad? Por diversas razones. 9,922 son simpatizantes. Todos estos estatus de membresía suman 42,465 miembros en total. Es decir, estas 512 congregaciones están integradas por esta cantidad de personas. Y aquí abajo tenemos una tablita que nos hace la diferenciación de edades, ¿verdad? Tenemos más presencia de mujeres, si ustedes observan entre los miembros de la plena comunión, que varones, ¿verdad? También aquí las mujeres siguen a la cabeza, acá más o menos igual, las mujeres siguen a la cabeza. ¡Wow! Y acá también las mujeres siguen a la cabeza. Interesante el dato, ¿verdad? Bien, esto es en cuanto a asistencia de escuela dominical. Pero hermanas, ¿este dato de qué nos habla? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer esta información? Bien, para nosotros es importante saber lo siguiente. Al observar la evolución del trabajo evangelístico y discipular por los últimos 14 años, hermanas, esto nos indica que hemos plantado o consolidado solo una iglesia nueva por año. Imagínense. Otras denominaciones han crecido a un nivel o a un ritmo quizá muy diferente, ¿verdad? Y creo que podríamos decir hasta un poquito más acelerado. Pero nosotros vamos creciendo a un ritmo muy, muy lento. Esto nos habla de que tenemos un reto y un desafío de crecimiento y consolidación para la iglesia. Necesitamos movilizarnos, hermanas, para crecer efectivamente y hacer discípulos. Esto es importante. Por cada 1,000,000 de mexicanos actualmente, habemos 300 metodistas. INEGI reportó en el 2023 que éramos 129 millones de mexicanos. Esta realidad es un claro indicativo de que nos urge invertir nuestros mejores esfuerzos en hacer discípulos, en plantar nuevas iglesias y en consolidar las que ya existen de una manera más consistente, hermanas. Entonces, lo interesante es que aquí, al coincidir nosotros en este foro, nos vamos a preparar justamente para ese propósito, para contribuir, poner nuestro granito de arena y lograr que esta meta se cumpla, este crecimiento esperado se pueda cumplir y que podamos ver nuevas congregaciones plantadas en nuestros países, en nuestro país, perdón. Bueno, voy a abreviar esto. Aunque es ya un dato anterior del año 2022, cuando hablamos de miembros simpatizantes, hermanas, estamos hablando de personas que no tienen un compromiso todavía al 100% con la iglesia. Quizá muchas legionarias que están trabajando actualmente no son miembros en plena comunión, están aquí dentro de estos 9,000. Este número ya aumentó de 7,000 a 9,000 en el 2023, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlas al compromiso a través del curso de probandos y después de esto, llevarlas a ser miembros en plena comunión de nuestra iglesia. ¿Se puede lograr? Claro que sí. Esta foto me la tomé la última vez que estuve en Tijuana, allí en playas de Tijuana. No, no es cierto, es para romper el hielo, hermanas. Necesitamos subirnos a la ola, hermanas, o nos vamos a quedar solamente como simples espectadores. Dios está haciendo algo, está gestando algo y quiere que seamos parte nosotros de eso, ¿verdad?
Quisiera hacer una pausa y escuchar algunas reacciones, algunos comentarios de lo que hasta aquí hemos estado compartiendo. Estamos situándonos, ¿verdad?, en un marco quizá un poco estadístico, pero también que nos señala una realidad. Nuestra iglesia necesita crecer. Bien, voy a abrir el micrófono, el espacio para que ustedes realicen algunas preguntas o quizá externen eh, algunas dudas o quieran aportar algo. Adelante, por favor, hermanas. Usen la manita o simplemente abran su micrófono y digan yo, de esa manera les doy la palabra. ¿No tenemos preguntas? A ver, adelante. Sí, tenemos dos manitas levantadas, hermana Mireya y después la hermana Esther. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga, hermanos también. Mi pregunta es esta. Para ser un miembro en plena comunión, forzosamente tiene que estar bautizado dentro de la iglesia metodista, o se puede considerar a alguien que ya, o sea, está consagrado al Señor, aunque venga de otra denominación, pero que ya está asistiendo a la iglesia con nosotros. Sí, hermana, es lo segundo que menciona. Si procede de alguna otra denominación cristiana y quiere hacerse miembro de la iglesia metodista, puede, digamos, su bautismo es válido, ¿verdad? Recuerden que nosotros no rebautizamos. Sí, así es. Ujú. Ok, gracias. De nada, hermana. Hermana Esther, la escuchamos. Le completo, pastor. No sé A si ver. estoy en lo correcto para terminar nomás ahí con la pregunta de la hermana Mireya. No nos bautizamos, pero sí hacemos votos ante la iglesia de que ya somos parte de la iglesia metodista. Sí, claro, el curso de probados, de hecho, hermanas, es un curso histórico doctrinal que permite que las personas puedan conocer a fondo qué es la iglesia metodista y decidan hacerse parte de ella, ¿verdad? Y de ahí, bueno, es un punto de partida para entonces poder tener el privilegio de servir a través de alguna comisión o de algún área dentro de la iglesia, desde lo local, distrital, provincial hasta lo nacional, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna Sí, otra gracias. duda? No, bueno, De ahora nada. la duda, porque nada más yo le completé ahí. Ujú. En relación hasta ahorita lo que nos ha compartido, entonces nos hace ver que el acercarlos a una casa, que es lo primero que ha estado hablando, acercarnos a un hogar, es la mejor manera de atraer a alguien, jalarlo a casa. ¿Es lo correcto? Bueno, los grupos pequeños tienen la característica de que se celebran o las células se hacen fuera del edificio del templo. Los templos se han convertido en algo emblemático, ¿sí? Recordemos que algunos de nuestros templos tienen muchísimos años, entonces son conocidos por 4 generaciones atrás de la gente que actualmente tratamos, ¿no? Y es más fácil que ellos puedan acudir a un hogar, a una reunión informal, como lo sería una reunión de grupo pequeño o célula, a que acepten la invitación a acudir al templo, ¿verdad? Eso sí se ha comprobado. Es más factible que vayan a una casa a que vayan a un templo. Claro, en su Gracias. momento, de nada, hermana, en su momento esperamos que justamente a través del hogar y de la reunión de hogar puedan conocer el templo y hacerse miembros incluso de la iglesia. Pero pues es un proceso, ¿verdad? Que se sigue. Para allá vamos ahorita. Ok, muy bien. Si no hay alguna otra pregunta o alguna otra aportación, voy a continuar. Ahora sí vamos a entrar de lleno. No, Perdón. puedo hacer una observación. Adelante, hermana Lolita, le escuchamos.
Sí, o sea, yo vengo de otra denominación, no fui rebautizada, Ujú. pero sí, soy simpatizante desde hace mucho tiempo en el templo metodista, y nunca he terminado el curso de probandos. Yo pienso que sí es muy importante, independientemente vengamos de otra denominación, que sí tomemos el curso de probandos, porque lo, lo que yo estuve estudiando es cosas que yo en otra denominación no conocía, y aquí profundicé más. Además, yo creo, otra opinión, es que si somos tantos simpatizantes en la iglesia, yo creo que el trabajo empieza en casa. Yo creo que deberíamos, los que somos simpatizantes, este, tomar el grupo de probandos y hacer más compromiso con la iglesia, independientemente de que se hagan los grupos pequeños, que es muy importante, como usted lo comentaba. Es más fácil que una persona asista a una casa que a una iglesia, pero si somos tantos simpatizantes, pues deberíamos hacer más compromiso y terminar el curso, porque entonces tendríamos más herramientas para poder trabajar para la extensión de la iglesia de nuestro Señor. Gracias, pastor. No, al contrario, hermana Lolita, es muy acertado su comentario. Miren, voy a regresarme a la diapositiva en cuestión de la que estamos hablando. Miren, si ustedes observan esta parte que está arriba, dice, necesitamos consolidar lo que ya tenemos dentro. Le dio en el clavo, hermana. Sí, porque efectivamente, sí tenemos que ir por personas que están, digamos, ajenas a nuestras iglesias, a los templos, a la vida cristiana. Esa es una de las prioridades al trabajar en células o grupos pequeños, como el lineamiento lo dice, ¿no? Discipular a una persona nueva o una familia nueva en el lapso de un año, pero también necesitamos ver primero hacia adentro. Por eso yo les decía, ¿cuántas legionarias están dentro de este rubro de simpatizantes? ¿Cuántas mujeres? Miren, según estimar, que engloba o nos da el detalle de qué edades son las personas que integran ciertos estatus o grupos que existen, hay aquí muchas mujeres mayores de 29 años, mujeres entre 18 y 28 años. Hay legionarias. ¿Cuál será la legionaria más joven, hermana Esther? ¿De qué edad la ha conocido usted? Tal vez de 18, de más de 18. Seguramente, ¿verdad? Hay mujeres jóvenes y también hay mujeres mucho mayores, pero creo que iniciar un censo interno, es decir, observar al interior de sus legiones y darse cuenta cuántas mujeres están siendo solamente simpatizantes, como mencionaba la hermana Lolita, necesitamos llevarlas al curso de probandos. Ya a lo mejor no necesitamos ya darles el discipulado de inmediato, el intensivo, el sistemático, porque está diseñado para personas nuevas completamente. Muchos simpatizantes no, la hermana ahorita dice que ella se considera simpatizante. Bueno, usted sería un miembro afiliado, hermana, aunque, ¿verdad? Los afiliados no, ¿cómo decirlo? No están forzados a hacerse miembros en plena comunión, pero sí tienen la oportunidad de conocer el curso. Pueden hacerlo, ¿verdad? Y creo que deben hacerlo como la hermana lo recomienda. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar hacia el interior de nuestras legiones y ver cuántas mujeres todavía no se han comprometido con la iglesia y bueno, que se pongan bien la camiseta, las que están todavía en este estatus de simpatizante. Ahora, quiero decirles algo, cuando yo entré a la iglesia metodista, a mí nadie me explicó esto. Yo me reuní, no sé, me convertí a los 18 años, yo no soy de cuna cristiana ni metodista, pero cuando decidí seguir a Cristo, el primero que me abordó fue el pastor local, y me invitó a tomar el curso de probandos. Yo lo tomé al siguiente año. Entonces, el problema es que a veces no le explicamos a las personas esto, y eso pues es necesario hacerlo para que sepan en dónde se encuentran situadas, ¿verdad? Entonces, hermanas, creo que esta es una tarea que nos podemos quedar todos,
mirar al interior de nuestras legiones y ver en qué estatus se encuentra cada mujer, ¿sí? Hablar con ellas, decirles, ¿sabes qué? Te necesito acá más comprometida, te necesito que seas una diezmadora fiel, que seas una persona, pues, con quien yo pueda contar de manera más consistente, ¿verdad? Entonces, son formas quizá en las que estamos motivando a las personas a prepararse mejor para servir a Dios. Muy bien. Voy a continuar, hermanas. Nuestro siguiente tema, ya entraríamos de lleno aquí a lo que es cómo iniciar una célula o grupo pequeño. Vamos a ver aquí algunos conocimientos básicos para iniciarla, esta célula o grupo pequeño. Vamos también a conocer cuál es el manejo que se debe dar a una célula o grupo pequeño. Y bueno, cómo iniciar también una célula o grupo pequeño desde una organización oficial. Es decir, como la Legión Blanca de Servicio Cristiano puede tener una o varias células. Hablamos de una legión que se encuentra en una iglesia local. Nuestra primera parada es este subtema, conocimientos básicos para comenzar una célula o grupo pequeño. Vamos afinando criterios. ¿Por qué le llamamos células o grupos pequeños? Bueno, empleamos el término célula porque biológicamente es la unidad estructural más pequeña de un organismo y que es capaz de funcionar de manera independiente. Ella cumple tres acciones vitales, que es nutrición, relación y producción. Entonces, por eso es que le llamamos células. Esto, digamos, haciendo una analogía con el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, digamos, una congregación es el cuerpo de Cristo. Y si una congregación tiene 3, 2, 5, 10 células, digamos, todas ellas realmente cumplen ese propósito de nutrir, relacionarse y reproducirse para enriquecer o incrementar al cuerpo de Cristo, ¿no? Si su iglesia local se llama el Divino Salvador, el Mesías o como se llame, la Santísima Trinidad o algún otro nombre, el Divino Redentor, bueno, todos desearíamos que hubiera más personas, pues porque están conociendo al Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la idea por la cual se le llama célula. Los grupos pequeños fueron parte esencial de la estructura del naciente movimiento metodista, que se consolidó años después como iglesia, a partir de la estructura que manejó Juan Wesley, que fueron sociedades, que eran grupos aproximadamente de 50 personas en adelante, clases que son el equivalente a lo que son las células, grupos más o menos alrededor de 10 a 15 personas, y las bandas que son grupos de mayor intimidad, ¿verdad? Grupos mucho más pequeños. Ellas constituyen la base de toda estructura celular actual. Cualquier iglesia o denominación que esté trabajando en células, digamos que la raíz o la base la tomaron de lo que fue el metodismo, que en el siglo XVII inició o nació, ¿verdad? De esa manera podemos ver cómo es que le llamamos grupos pequeños. Digamos que por herencia nos corresponde, ¿verdad? Llamarle grupos pequeños más que células. Pero estamos acuñando los dos términos porque en realidad se refieren a lo mismo. El enfoque de esta capacitación, hermanas, es que ustedes como funcionarias de la Legión Blanca de Servicio Cristiano estén en el ámbito local, distrital, conferencial o nacional, conozcan los aspectos básicos de cómo funciona una célula o grupo pequeño, pues para que abran su propia célula. Esto es en respuesta al lineamiento nacional que ya mostramos hace un instante. ¿Qué es una célula o grupo pequeño? Me gustaría invitar aquí, déjenme ver, a nuestra hermana Mireya, si puede hacernos el favor de leer esta definición. Sí, alcanza a distinguir la letra, hermana, porque no sé si está en una Sí, laptop. hermano. Ah, perfecto, adelante. Sí. Dice, ¿qué es una célula o grupo pequeño? Una célula o grupo pequeño es un grupo de 6 a 12 personas que se reúnen semanalmente en un hogar fuera de edificios de la iglesia con tres propósitos específicos: alcanzar a los no alcanzados, consolidar a los nuevos creyentes y desarrollar el liderazgo en los miembros de la iglesia o grupo. Gracias, hermana, muy amable. Esta es una definición, digamos, un tanto universal de lo que sería una célula o grupo pequeño. El número no es realmente
digamos, no envuelve nada místico, solamente es una referencia, porque pedagógicamente un grupo ya de más de 20 personas, pues no es posible moverlo, ¿verdad? Es decir, ya se pierde la intimidad, etcétera. Y la idea principal de un grupo pequeño celular es precisamente que se genere esa intimidad, se pueda mantener ese acercamiento. Entonces, los tres propósitos específicos no se deben perder de vista. Alcanzar a los no alcanzados, consolidar a los nuevos creyentes y desarrollar el liderazgo en los miembros de la iglesia o grupo. ¿A qué nos referimos con estos tres principios? Bueno, una célula, digamos que existe ya, que está formada, pero que deja de evangelizar, hermanas, es una célula que se puede estancar. Corre el riesgo de convertirse en un grupo cerrado. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo esa función de llevar el evangelio a otras personas. Llega un momento en que tal vez los miembros se cansaron y ya no quisieron seguir evangelizando o tuvieron una experiencia desagradable. A veces son muchos factores, pero cuando una célula o grupo pequeño deja de evangelizar, deja de alcanzar a los no alcanzados, entonces esto genera un estancamiento. Debe existir la prioridad dentro del grupo de siempre evangelizar, las 24/7. Inmediatamente a esto, debe esta célula o grupo pequeño mantener el propósito de consolidar, que sería retener el fruto alcanzado, que las personas nuevas que llegaron al grupo o a la célula no se nos vayan, ¿verdad? Sino que podamos disipularlas. Tenemos materiales listos, ahorita se los voy a mostrar, y prácticos para poder lograr este objetivo. Y el tercer propósito se refiere a impulsar el liderazgo de las personas. Digamos, en una célula que abrimos aquí en Guadalajara, Jalisco, mi esposa y yo, es un grupo de 3 hermanas. La mamá ya falleció, ¿verdad? Pero fue ella el motivo por el que llegamos a ese hogar. Eh, yo notaba, hermanas, que de todas las mujeres que se reunían en esa célula, pues sobresalía una, se llama Janet. Y entonces, un día, platicando con Janet, nos dijo lo que hacía. Nos dijo, yo después de que termina la célula, mi marido llega, pues ya llega tarde porque no puede llegar, salir antes. Pero cuando él llega a la casa, yo le empiezo a compartir lo que aprendí con ustedes. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Janet tiene deseos de crecer. O sea, puede ella ser una persona, eh, un buen prospecto para disipular a otros. ¿Qué tenía que hacer en ese momento? Pues darle prioridad a su preparación, animarla, coacharla, ¿verdad? Para que ella pudiera desarrollar también su liderazgo. Entonces, hermanos, a eso nos referimos también con desarrollar el liderazgo de otras personas que están formando parte del grupo pequeño célula. Hay algunas bases, me gustaría que prepararan su Biblia, la tuvieran a la mano. Voy a invitarlas a hacer algunas lecturas bíblicas que tenemos aquí. Bases y fundamentos bíblicos y beneficios prácticos de trabajar en células o grupos pequeños. Por favor, ayúdenme con estas citas. Son 6 las citas que vamos a ver aquí. Voy a observar aquí en mi pantalla quiénes tengo a la vista. Tengo aquí a la hermana Ale. Eh, Hermana Ale, ¿nos puede ayudar a leer Mateo 10:1? Las voy a repartir primero y ya ahorita nos pueden ayudar a leerlas, ¿sí? Hermana Ale. Agíteme la mano si me escuchó, hermana Ale. Mateo 10:1, por favor. Veo que está con otras hermanas. Su dispositivo dice Ale. Ok, hermana Lupita, Miriam Chávez, perdón. ¿Nos puede ayudar, por favor, con la siguiente? Ok, gracias. Muy bien, gracias por su confirmación. Hermana Miriam Chávez, ¿nos puede ayudar con Lucas 4:38 al 39, por favor, hermana? Sí, pastor. Muy amable. Hermana Lisi, o bueno, su dispositivo dice Lisi. ¿Nos puede ayudar con la siguiente cita, la número 3, Lucas 5:17 al 20, por favor? Eh, Muy bien. Hermana Marta Cano, ¿sería tan amable en ayudarnos con la número 4, que es Hechos 2:4, por favor? Sí, gracias, muy amable. Sí, estoy observándolas, ¿eh? Estoy viendo si confirman.
Ok, hermana Olivia, ¿nos puede ayudar, por favor, Olivia Zacarías, con la 5, Gálatas 6:2, si es tan amable? Gracias, hermana, muy bien. Y finalmente voy a pedirle aquí a nuestra hermana Ángela, Ángela Barrera, que nos ayude, por favor, con estas dos citas, Hechos 2:42 al 46 y Hechos 5:42, hermana, si es tan amable. Muy bien, vamos a escuchar entonces primero a nuestra hermana. Déjenme ver si está por aquí todavía. Ah, no, ya se nos fue. La última es Hechos 5, ¿qué, hermano? Perdón. Hechos 5:42, hermana. Ujú, Gracias. de nada. Sí, hermana Ale, ahí está de nuevo, muy bien. Escuchamos Mateo 10:1. Vamos a escuchar 6 razones bíblicas para practicar el discipulado en las casas. Adelante, por favor. La palabra de Dios dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Gracias, hermana. Como pueden ver, Jesús envió a sus discípulos a ministrar a los hogares y los respaldó, que es lo más importante. Hermana, si el Señor te manda a abrir un grupo en una casa o a iniciar una célula en tu propio hogar, tienes que saber que Dios te está respaldando, ¿verdad? Como a los discípulos los envió a sanar toda dolencia y también enfrentarse a las fuerzas malignas, pero él los respaldaba porque él estuvo con ellos. Gracias, hermana Ali. Muy bien, vamos a escuchar la número 2, la siguiente razón bíblica, Lucas 4:38 al 39. Sí, la palabra dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Adelante. Sí, sí es Lucas 4:38 al 39. Ah, ok, Perdón. gracias. Sí, e Sí, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. gracias, hermana. Muy bien. Imaginemos que Jesús ese día se presenta con sus discípulos una mañana debajo del árbol sicómoro, era su cita. Todos estaban listos para ir a predicar a las aldeas y esa mañana Jesús observa a Pedro que llega tarde y venía triste. Como todo buen yerno, ¿verdad? Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué pasó? Tú nunca llegas tarde. Y Pedro le dice, es que pasamos una mala noche porque pues mi suegra estuvo mal toda la noche, tuvo fiebre. Y entonces Jesús le dice a los demás, muchachos, antes de ir a Galilea, vamos a ir a la casa de Pedro para orar por su suegra. Y entonces se lleva a todos los discípulos y ministra a la suegra de Pedro. La fiebre es reprendida y por gracia de Dios es sanada. Y bueno, esa mañana todos los discípulos se fueron almorzaditos con unas gorditas de migajas, ¿verdad? Que la suegra de Pedro les hizo seguramente. Hermanos, Dios está trabajando en los hogares, ¿verdad? En los hogares nos vamos a encontrar personas con diversas necesidades, enfermedades, dolencias diversas, pero Dios tiene la respuesta para ellos, ¿verdad? Es importante entonces entender por qué es que Dios nos envía también a los hogares. Estas necesidades a veces no son conocidas por las iglesias, hermanos, y están alrededor de ellos, ¿verdad? De donde se encuentran los templos o donde vivimos nosotros, el vecino, la vecina, ¿verdad? Es importante estar orando también por ellos. Vamos a la número 3, gracias, hermana. Lucas 5:17 al 20, por favor. La palabra del Señor dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico,
procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subiendo encima de la casa y por el tejado, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Gracias, hermana Lizzy. Qué interesante, hermanos. Las reuniones en los hogares son también un espacio de encuentro con Jesús. Estos 4 amigos del paralítico hicieron algo arriesgado. Rompieron el techo en una casa ajena, ¿verdad? No dice que era su casa. Y a veces, hermanos, en los grupos pequeños o en las células, se hace un trabajo evangelístico, pero en grupo, no en aislado. Y qué interesante que como estos 4 hombres cooperaron para presentarle a Jesús a su amigo o para ponerlo delante, también nos daremos cuenta que en las células necesitamos trabajar en equipo para la salvación de una persona, para que una persona, la comadre, la tía, el vecino, la hermana, el primo, lleguen a conocer a Jesús. No perdamos de vista este ejemplo formidable que nos da aquí este pasaje bíblico. Vamos a la número 4, Hechos 2:4, porque las reuniones en los hogares son una herencia de la iglesia primitiva. Adelante, por favor. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Por qué está esta cita aquí? Bueno, porque acordémonos que el aposento alto realmente era una casa donde ellos se encontraban, donde el Espíritu Santo los invistió de poder. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto? ¿No? Qué importante, hermanas, saber que Dios nos da su respaldo para ir y llevar su palabra a través de estas células o grupos pequeños a los hogares. Muy bien, gracias, hermana Marta. Vamos a la cita número 5, Gálatas 6:2. Ajá, amén. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Olivia, perdón. Fíjense qué interesante. Esta cita tiene que ver más con las personas que van a ser nuestros colaboradores directos para iniciar una célula. Una célula no se puede iniciar fácilmente con una sola persona a cargo. Esa persona va a necesitar el apoyo de 2 o 3 hermanas en la fe en Jesucristo, que quizá ya llevan un poquito más de tiempo caminando en el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que están colaborando con nosotros? Si ustedes observan la cita de Gálatas, dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Yo, líder de célula, me voy a preocupar por esa gente nueva que está llegando, por disipularlos, enseñarles las bases de la vida cristiana basado en la Escritura, pero también me voy a preocupar por ese grupito que son mi apoyo inmediato. Esas 2 o 3 hermanas que me están apoyando, que cada semana están conmigo, hombro con hombro, están orando conmigo, son las primeras en llegar y están trayendo invitados también a nuestra célula. Entonces, esa cita bíblica me hace pensar en que yo debo mantener una dinámica discipular distinta con ellas, ¿verdad? Es decir, no son nuevas creyentes, pero requieren un discipulado también. Diferente quizá, pero lo requieren. Entonces yo voy a estar acompañándolas, motivándolas y como dice ahí, y cumplir así la ley de Cristo que nos envió a amarnos unos a otros. Si ellas me están brindando su tiempo, sus recursos, sus talentos, bueno, yo debo corresponder, ¿verdad? Como líder de célula, también pastoreándolas y ministrándolas en sus necesidades. Y ellas a su vez también, que conocen mis necesidades, me van a estar también motivando, estarán orando por mí, etcétera. Ese es el intercambio que se genera en los grupos pequeños entre el líder y los miembros de su célula. Finalmente vamos a la cita número 6, al punto número 6. Una de las razones bíblicas para practicar el discipulado en las casas es porque reunirse en hogares fue una práctica natural de la iglesia primitiva. Adelante, por favor, hermana. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos otra cita que es Hechos 5:42, que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gracias, hermana Ángela. Aquí en esta diapositiva estoy resaltando en rojo esa dinámica clave para el crecimiento que la iglesia primitiva mantuvo, que es el equilibrio sano entre el templo y las casas. Si ustedes observan la cita, se darán cuenta que dice cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. O sea, había una dinámica entre el templo y las casas. Se movían en esos dos ambientes los primeros cristianos. ¿Por qué estoy enfatizando esto, hermanas? Pues porque creo que si algo nos dejó bueno o de enseñanza la pandemia que recién terminamos de pasar, es que cuando el gobierno dijo se cierran los espacios comunitarios abiertos, hay conferencias que mantuvieron los templos cerrados por 2 años, hermanos. Imagínense, 2 años los templos cerrados. ¿Qué hacían los cristianos si tenían los templos cerrados? Pues irse a las casas, ¿verdad? Y curiosamente el gobierno, ustedes recordarán, permitía que se hicieran reuniones de menos de 10 personas con su sana distancia, por supuesto, ¿verdad? Es decir, hubo iglesias que ya trabajaban en células y que lograron mantener o sobrevivir a su membresía en medio de una pandemia porque ya tenían esta dinámica de trabajar en las casas. El templo no era todo para ellos. Yo he conocido pastores, compañeros pastores y pastoras, hermanos que están saturadísimos de actividades el domingo. Y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, porque los hermanos solamente tienen tiempo el domingo para las cosas de la iglesia. Entonces, hay 400 juntas en un domingo y todo lo queremos hacer en el templo y el domingo. Entonces, creo que la pandemia nos dejó en claro que necesitamos mantener este sano equilibrio entre el templo y las casas. Es bueno congregarse en el templo, pero también necesitamos ir a los hogares y seguir predicando y enseñando a Jesucristo, como dice ahí en la cita de abajo. Bien, algunos beneficios de trabajar en células o grupos pequeños, hermanos, es que en una célula o grupo pequeño se desarrolla un sentido de comunidad. A diferencia del templo, aun cuando seamos pocos hablo de más de 10, quizá 20, 25, 30 o 60 personas, pues no hay una intimidad que se puede generar en el grupo pequeño, ¿verdad? Ahí solo nos saludamos, escuchamos testimonios y todos nos sentimos bien, ¿verdad? En cambio, en la célula o grupo pequeño hay un sentido de hermandad y de cercanía más fuerte. Los hogares se convierten en un lugar de encuentro porque la interacción es informal. Las personas llegan, se sientan, los hogares son informales, no hay ningún elemento litúrgico a la vista, ¿verdad? A veces eso intimida a las personas nuevas que van llegando. El cuello clerical del pastor, ¿verdad? Miren, hace poco fue un matrimonio que estamos discipulando mi esposa y yo. Fueron al Templo San Pablo aquí en Guadalajara. Y resultó que ese día el pastor era Santa Cena ese día y el pastor se le ocurrió usar cuello clerical. Entonces, Gustavo, que es el esposo, ¿verdad? Después que nos vimos nuevamente en su casa, en la célula, estaba un poco inquieto. Dijo, oye, ¿por qué el cuello clerical? O sea, él viene de un contexto en contexto católico, ¿verdad? Donde eso le hizo ruido a él. Y él es una persona nueva, entonces ya ahí le estamos explicando a mi esposa, yo, mira, no, Gustavo, lo que pasa es que el cuello clerical, yo lo uso cuando estoy oficiando alguna boda, en 15 años o incluso en funerales. Es un atuendo normal, ¿verdad? Pero no significa más que eso, ¿verdad? Bien, entonces es importante entender que los hogares generan un encuentro
donde hay una mayor interacción. No hay tantas formalidades, ¿verdad? Como en el templo. Se favorece la construcción de vínculos permanentes. Esto es importante, hermanas. Miren, si queremos que la gente que ya está en las células llegue al templo, el puente van a ser los vínculos que se están generando entre nosotros y ellos. Si no hay vínculos fuertes, las personas se van a ir a otras iglesias. Pueden que se sigan reuniendo en la célula, pero si no hay vínculos permanentes, entonces eso va a causar que las personas no se sientan atraídas por ser parte de una congregación de la que tú eres parte, ¿verdad? La instrucción bíblica se imparte en un contexto relacional. Es decir, no es como en el sermón del domingo, ¿verdad? El pastor tiene 30 botellas y su meta es llenarlas todas de agua. Y él tiene una manguera. Entonces empieza a esparcir agua, a ver a qué botella le cae agua. Y en la célula es diferente. En la célula es un llenado botella por botella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes 30, solamente tienes 5, 6 o 7 u 8 botellas. Entonces, estoy refiriéndome esto a que cuando se imparte una enseñanza, es más eficaz que una persona la comprenda porque la estás diciendo directamente para con ella. No es como un sermón, ¿verdad? Que a ver a quién Dios toca por medio de ese mensaje, ¿verdad? Es muy diferente la dinámica. Se provee un espacio sumamente eficaz para la predicación, la evangelización y se fomenta la formación de discípulos, que es nuestra prioridad. Bien, hermanas, en resumen, concluimos que las reuniones en los hogares son importantes porque, léalo conmigo, con su micrófono apagado, ganamos almas para Cristo, proveemos un mejor cuidado pastoral a todos y la iglesia llega a lugares que normalmente no llega, ¿verdad? Interesante, hermanas. Bien, ahora ustedes preguntarán, ¿cómo puedo iniciar una célula? ¿Qué necesito? ¿Qué elementos necesito para comenzarla? Ya me quedó claro que Jesús lo hacía, los discípulos lo hacían, Pablo lo hacía. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo puedo comenzar una célula? Bueno, tengo una noticia buena para ustedes. Iniciar una célula no es lo más difícil, hermanas. Lo más difícil es mantenerla funcionando. Realmente eso es lo complicado quizá, porque te va a exigir un compromiso que antes tal vez no tenías además de todos los que tienes, ir al templo el domingo es dar 2 horas de tu tiempo en la semana. Tienes que conducir hasta el domicilio donde se están reuniendo o recibir a los invitados en tu casa. Sabes que ese día tienes que tener la cochera limpia, lavada, lista, perfumado, el baño limpio, todo. Es decir, es un trabajo que implica recibir una célula. Y yo sé que muchas de ustedes que han estado en grupos pequeños me entienden, ¿verdad? Saben que es un compromiso. Pues finalmente es un servicio a Dios, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué elementos son los que necesitamos para comenzar una célula. Para iniciar una célula necesitas un servidor que lidere la enseñanza, es decir, una persona que se haga cargo de impartir la enseñanza semana tras semana. ¿Puede ser tú? ¿Puedo ser yo? Por supuesto que sí. Necesitarás un anfitrión, es decir, alguien que preste su casa, la cochera, el jardín, la esquina dentro de la fábrica. Las células se pueden adaptar a diferentes condiciones, ¿sí? Y vas a necesitar también hermanos servidores o colaboradores de los que ya comencé a hablar en el subtema anterior, ¿verdad? Es decir, aquellos hermanos que son de tu congregación, pero que están apoyándote para que logres este objetivo. Vamos a ver qué rol desempeña cada uno de estos elementos. De entrada, el servidor puede ser un hombre o una mujer. Indistintamente, eso sí, debe ser una persona preparada. ¿En qué sentido? No que haya ido al seminario, no, no, no. Me refiero a que conozca y pueda dominar los materiales. Miren, aquí en la cámara, no sé si pueden verlo, les estoy mostrando el manual de discipulado inmediato. Aquí se los estoy mostrando. ¿Sí lo ven? Ok. Bueno, este manual de discipulado inmediato, miren, contiene 9 lecciones. Es un material elaborado y pensado para darse en las casas. Hermano, Son, ya no vemos su pantalla.
Ah, ok, sí, porque dejé de compartir. Ahorita les presento más a detalle el material. Estaba hablando de que el que va a dirigir la enseñanza en el grupo no debe ser una persona que improvisa o que baja algo de internet, X cosa para compartir acercamiento a la fe. ¿Sí? Ok, ¿podemos mutear los micrófonos, por favor? Si son tan amables. Ok, gracias. Ah, no, pero no me escucho. Hermanos, necesitamos que muteen su micrófono, por favor. ¿Qué es una célula? Ajá. Pastor Carlos, ¿nos puedes ayudar, por favor? Para mutear los micrófonos. Ok, creo que ya pasó. Bien, entonces hablábamos de que es una persona que debe conocer la Biblia, ¿verdad? Y debe conocer, estas lecciones ya están listas para que esta persona pueda aprenderlas, conocerlas y las pueda transmitir. El anfitrión, hermanos, es la persona que abre su hogar. Es una persona que debe, pues, proveer un espacio adecuado, ventilado de preferencia, iluminado para que se puedan reunir ahí las personas. Eh, los compromisos mutuos son importantes, tanto del líder como de los hermanos colaboradores. Aquí hablemos un poco del rol que desempeñan los hermanos que nos van a estar apoyando para abrir la célula. No la gente nueva que va a llegar, sino los que nos están apoyando. Pueden ser 2 o 3 hermanas, ¿verdad? De la Legión Blanca. De parte de los integrantes, o sea, de estos hermanos colaboradores, deben asistir siempre, llegar a tiempo, venir preparados con su Biblia, orar por el grupo que va iniciando, porque ellos ya conocen al Señor, ya llevan tiempo, entonces van a estar orando por la gente nueva que va a llegar. Y también deben apoyar las acciones semanales de evangelización que van a ayudar al crecimiento de la célula. No dejar solo al líder, ¿verdad? Digamos, la hermana Mirella es la líder de la célula, ella es una legionaria, pero de su legión, 2 hermanas, la hermana Panchita, vamos a pensarlo, y la hermana Chonita decidieron apoyarla para abrir una nueva célula. Entonces la hermana Mirella va a invitarlas a ser parte de esta acción semanal de evangelización para atraer personas nuevas a la célula. No se vale que la dejen colgada, ¿verdad? Necesitan apoyarla. Eso es importante que lo entiendan los colaboradores. De parte del líder, el compromiso es no presionar a las personas. No se espera que sea una persona que domine, sino que ministre. A mí, digamos, como pastor, no me funcionaría bien un líder de célula que más bien parezca capataz, ¿verdad? Que le esté diciendo, a ver tú, ¿por qué no traes tu Biblia, no? No, o sea, necesitamos una persona que sea un facilitador, ¿verdad? Alguien que enseñe con base en la Biblia, que tenga compasión por la gente y que ore por su grupo. Y esta persona debe encabezar también las acciones evangelísticas que se estén realizando para atraer cada vez más personas nuevas a la célula. Bien, llegamos al tiempo de preguntas. ¿Cuáles son los aspectos básicos que necesito conocer para que funcione eficazmente mi grupo, pequeño o célula? Adelante, abran su micrófono y participen, hermanas. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? ¿Cuáles son los aspectos básicos que necesito conocer para que funcione eficazmente mi grupo pequeño o célula? ¿Alguien quiere abrir su micrófono y compartirnos? Las acabamos de mencionar. Tener un buen equipo, colaborador. Muy bien, muy bien. Eso es clave, ¿verdad? Solitos no podemos, necesitamos apoyarnos en otros hermanos. Muy bien. ¿Alguien más? Conocer la palabra de Dios. Muy bien, el líder debe conocer la palabra de Dios porque eso es lo que va a enseñar, ¿verdad?
Muy bien. ¿Qué otros aspectos son? Tener una buena actitud y ser constantes. Muy bien. Lo importante no es solo comenzar, sino mantener la célula. El compromiso que implica entenderlo, ¿verdad? Muy bien. Responsabilidad, compromiso y conocer el rol de cada uno. Ok, importante, hermana, lo que acaba de mencionar. El rol de el servidor, el anfitrión y los hermanos colaboradores. Es una estructura muy básica, muy sencilla, ¿verdad? Y que cada uno pueda desempeñar el rol que le toca en el tiempo que le toca, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo creo que también es bien importante el estar orando, ¿verdad? Por esas células. Claro, hermana, la oración es esencial. Miren, cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, ¿se acuerdan qué dice el Evangelio? ¿Cuánto pasó orando? ¿Alguien se acuerda de esa cita? Toda una noche. Imagínese, hermana, toda la noche orando y al amanecer empezó a decir tú y tú, ¿verdad? Así que esto, como es con un propósito espiritual, debe ser y deben hacer también con un buen soporte de oración, hermanos. Importante, gracias, hermana, por ese aporte. Muy bien. También, pastor, aunque soy legionario nada más honorario, eh, también el darnos cuenta que las personas con las que vamos a estar son seres humanos como nosotros, porque a veces pensamos que son muy especiales o que no vamos a poder algo así, pero el verlos como seres humanos normales nos ayuda a enfrentarnos a los desafíos como personas normales, no Ok. raros ni con grandes demandas, con grandes preguntas, sino normales como nosotros. Ok, ok. Sí, o sea, gracias, pastor, por ese aporte. Estamos hablando de que son amas de casa, trabajadores, obreros, albañiles, profesores, desempeñan roles comunes, ¿verdad? Pero tienen una necesidad en común. ¿Cuál es la de conocer al Salvador? ¿Verdad? Muy bien. Gracias por el aporte, Pastor Carlos. Muy bien. Muy bien, hermanas, pues creo que es importante no perder de vista eh, estos aspectos claves para iniciar. Antes de continuar con nuestro siguiente subtema, estamos a 1 hora y media de haber comenzado. Permítame, por favor, verlas. Me gustaría saber, quizá por aquí debe haber empezado, ¿cuántas de ustedes ya están en un grupo pequeño o célula? A ver. Bueno, las tengo a la vista. Si pueden agitarme su mano y decir, yo soy parte de una célula. ¿Han estado ya en alguna célula o grupo pequeño, hermanas? Sí, la hermana Olivia dice que sí. Bueno, a quienes veo. Ok, Irene dice que sí. Muy bien. Lucía Barrios dice que sí. Ok. Yo también. Marta, muy bien, gracias, hermana. ¿Quién más? ¿Quién más ha estado ya en una célula? Eli Romero dice que sí. Sí, pastor. Hilda de Vázquez, esposa del pastor Gerardo Vázquez. Ok, ok, sí, sí, la recuerdo, hermana, claro. Muy bien, muy bien. Ok, la hermana Natalia dice que todas. Ok, María, Elba, gracias. Muy bien. Hermanas, pues creo que varias de ustedes ya han estado trabajando o son parte de una célula o incluso estoy seguro que les ha tocado dirigir alguna, ¿verdad? Entonces, hay ya un antecedente. Ahora, quiero referirme un poquito a esta parte que a veces todos tenemos en duda, pero no la externamos, ¿no? Lo que comentaba hace un instante, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos cuando el grupo ya no quiso crecer?
ya se nos estancó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No sé si les ha pasado o si a lo mejor solo nos ha sucedido por acá. Eh, ¿Qué factores influyeron cuando eso sucede? ¿Qué nos llevó a un estancamiento? Bueno, de entrada, hermanas, una de las respuestas las encontramos allí en la primera presentación que vimos, ¿verdad? Los 3 propósitos de un grupo pequeño. ¿Se acordarán cuáles son? ¿Cuáles son? Alcanzar. ¿El otro? Consolidar y desarrollar. Muy bien, gracias, hermana Betty. Exactamente. Si perdemos de vista esos 3 objetivos, esos 3 principios, hermanas, es cuando el grupo se nos estanca. Y entonces se convierte en un grupo cerrado. Y un grupo cerrado ni deja salir ni deja entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que están dentro sienten que traicionan al grupo si se van, si dejan de asistir. Ya, digamos, en ese sentido, la intimidad que se generó ya resultó perjudicial porque no permitió o se perdió en algún momento del trayecto del camino, se perdió el objetivo y se sintieron muy a gusto. Quiero narrarles una anécdota brevemente. No tengo alguna ilustración para mostrarlo, pero sí trataré de ser lo más específico posible. Miren, ese estancamiento a veces es un reflejo de lo que pasa en nuestras iglesias, hermanos, que son grupotes, grandotes, pero son grupos cerrados. Si llega alguien nuevo, es como si el médico pasa lo del cuerpo extraño, ¿no? Es como si el médico olvidara las pinzas dentro del paciente, ¿no? En la operación. Imagínense, ¿qué va a pasar? El cuerpo rechaza lo que no le pertenece porque no es parte de él. Entonces se va a hinchar esa parte del cuerpo, le va a dar fiebre a la persona. Entonces, a veces sucede que cuando llegan personas nuevas a nuestras iglesias o bien a los grupos, hermanos, esto incomoda en lugar de alegrarnos. No todos compartimos la dicha y el gozo de ver que alguien nuevo llegó a la célula o al grupo o a la iglesia. Esta anécdota que les voy a narrar se llama la estación salvavidas. Ocurrió en cierto puerto donde seguido encallaban embarcaciones que hubo un hombre que se preocupó por las almas que se perdían ahí, porque en el esfuerzo de querer llegar a la orilla, muchos se ahogaban y se morían. Sobrevivían muy pocos en esa zona de arrecifes. Entonces él, preocupado por esa situación, un día tuvo la idea de irse a hacer guardia allí y se consiguió un par de cámaras de llanta. Ustedes saben que son ideales para rescatar a alguna persona que se está ahogando o que naufragó, unos cables, y se fue allí a la estación y esperó con una sombrillita ahí, ¿verdad? Bajo el sol, y cae en la primera embarcación, una embarcación mediana. Y entonces comienza él a hacer la obra de rescate y logró rescatar a varias personas. La gente agradecida por este gesto pues no sabían qué hacer por él, ¿no? Y le preguntaron, oye, ¿quién te manda? ¿Quién te paga por esto? ¿O por qué haces esto? Y entonces él dijo, no, pues simplemente me preocupa que pase esto y no haya quien esté ayudando aquí, ¿verdad? Pero pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Y entonces algunas personas agradecidas decidieron unirse a él. Y entonces su grupito empezó a crecer. Se unieron 3, quizás salvó a 10 y de esas 10 se quedaron 3 con él. Hicieron guardia y otra vez vuelve a encallar otra embarcación y ellos hacen la labor de rescate. Naturalmente ahora no era uno, eran más, entonces rescataron a más personas. Pasó lo mismo. Quizá rescataron unas 20 y de las 20, 8 voltearon para atrás como aquel leproso, ¿verdad? Y dijeron, ay, qué gracias de verdad, ¿qué podemos hacer por ustedes? Y entonces se unieron al grupo. Gradualmente alguien tuvo la idea, dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos un techito aquí ya que estamos en el solazo? Pues para que no nos estemos quemando, ¿verdad? Y entonces construyeron ahí una pequeña palapa. Alguien más dijo, tengo un sillón que ya no ocupo, lo voy a traer aquí. Alguien más dijo, tengo una jarra de limonada aquí, miren, para que se refresquen, etcétera. Y entonces empezaron a tener
hay una especie de estación salvavidas, le dieron forma. Y alguien más dijo, pues, ¿por qué no les colgamos un letrerito aquí en la entrada para que ellos sepan que esta es una estación salvavidas? Y la pintaron muy bonito, le pusieron estación salvavidas. Y bueno, pasó el tiempo y mientras llegaba una embarcación, pues alguien llevó juegos de mesa, platicaban de sus experiencias. Y el caso es que un día ya tenían la estación mejor acomodada, llegó un momento en el que encalló una embarcación pues de gran envergadura, un barco, y muchísima gente cayó al agua y entonces no se daban abasto, todos estaban inmersos en el rescate y empezaron a jalar y jalar y jalar a las personas. La estación salvavidas quedó, hermanas, como decimos, patas para arriba, ¿verdad? Había manchas de arena por aquí, el sillón se rompió porque alguien se sentó de manera muy brusca allí, la jarra de limón también se rompió, la limonada, etcétera. Entonces, bueno, acabaron exhaustos. Igual mucha gente fue rescatada y muchos en agradecimiento se unieron a su estación salvavidas. Pero ocurrió algo interesante que al otro día convocaron a una reunión extraordinaria y entre los fundadores, pues que llevaban más tiempo, dijeron, bueno, ¿y de qué se trata esto? Nunca hemos tenido una reunión así extraordinaria. Y entonces se reunieron todos y bueno, se trataba de que ellos tenían una propuesta. Dijeron, ya no nos gusta esto de rescatar personas. Lo que pasa es que, o sea, sí lo queremos hacer, pero ¿por qué no designamos a alguien que vaya y lo haga? Y nosotros le financiamos, le compramos más cámaras más grandes, cables más reforzados. Y es que miren cómo quedó la estación salvavidas. Todo lo que pintamos y arreglamos quedó destrozado. Y entonces a lo mejor eran metodistas, ¿verdad? Porque dijeron, ¿por qué no creamos una comisión que vaya y haga el trabajo, ¿no? Ya saben por dónde voy. Y entonces los fundadores se pusieron de pie indignados y dijeron, no es posible, señores, no es posible lo que estamos oyendo, porque la razón principal por la que existe esta estación salvavidas es precisamente para rescatar a esas personas. Y bueno, aquellos ya habían formado su comité, así que quedaron fuera estos. Y bueno, salieron de ahí con la misma cámara y el cable con el que llegaron y se instalaron más adelante en otra zona de arrecifes y repitieron la historia, ¿verdad? Entonces, claro, ocurrió que esa estación salvavidas con el paso del tiempo, pues no cumplió su objetivo, hermanos. Bueno, concluyo aquí la parábola de la estación salvavidas. A veces nos pasa eso, hermanas. Perdemos el enfoque como iglesia. Perdemos el enfoque como iglesia local. Perdemos el enfoque desde nuestra propia célula. Formamos un grupo bonito, nos llevamos bien, cenamos rico o merendamos rico, ¿verdad? ¿A quién no le gustan las empanadas de la hermana Marta, no? Cuando le toca llevarlas. O el atole que lleva la hermana Claudia, ¿no? O el cafecito, bien cargado de la hermana Refugio. Pero ¿y qué hay del objetivo principal? No deberíamos perder de vista la misericordia y la razón central por la cual Dios nos puso aquí, hermanas. Quiero concluir con esto, esta primera sección, el día de hoy. No nos olvidemos, hermanas, que la misión es parte de nosotros. Nosotros somos parte de la misión de Dios y la misión de Dios es que Él desea, es todo lo que Él hace para que su nombre sea glorificado en el mundo. Ahí donde te encuentras, ahí donde yo estoy, hay almas que necesitan conocer al Señor, pero necesitamos reenfocar nuestras baterías y nuestros esfuerzos. Que la Legión Blanca, donde quiera que tenga presencia, pueda lograr su objetivo. No pierda su enfoque, ¿verdad? Y que se busque que más personas, más mujeres, más familias conozcan el Evangelio y conozcan y tengan un encuentro personal con Cristo y formen parte de las filas de la iglesia, ¿verdad? Bien, hermana Esther, le devuelvo la palabra. Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Pastor Isidro. Gracias, gracias. Pastor Carlos, ahí le contesté sí a lo que me había comentado para ponerlo ahorita. Mis hermanas, pues no sé si alguna de ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, una inquietud acerca de esto de los grupos pequeños, acerca de las capacitaciones. Me dio gusto ver cuando hizo la pregunta el Pastor Isidro de los grupos, quienes habían estado, y hubo muchas manitas, me dio mucho gusto. Los 2 años que estuvimos en pandemia, tuve la oportunidad de participar como en 13, pero grupos de estudio, nada más, ya con grupos que estaban consolidados, ya que recuerden, fue una manera de estarnos moviendo, fue saturación realmente. A veces me la pasaba 5 o 6 días de la semana conectada y mi esposo me dijo, oye, ahora estás ahí más ocupada que nunca, ahora que no hay trabajo. Gracias a Dios por los medios. Yo no he tenido la oportunidad de estar con células en grupos pequeños constante. He sido invitada para estar 1 o 2 sesiones o ir a ver cómo se trabaja, pero no ha sido continuo. Entonces, me da gusto por quien sí ha tenido la oportunidad. Voy a pedirles, mis hermanas, si pueden, todas las que están ahí presentes, prender su camarita tantito para tomar nuestra tradicional fotito, la evidencia de haber tomado esta capacitación. Entonces les voy a pedir, por favor, si tienen la oportunidad, quien pueda. A veces sabemos que no es posible. Ahí me pusieron algunas, o pongo el audio o pongo la cámara, ¿verdad? Pero si es posible, mis hermanas, prendan su camarita para tomar la foto, la evidencia, porque luego damos, ahí cuando nos citan a junta, o sea, el Pastor Isidro, ya sea el Pastor Samuel, el Pastor Enrique, luego quieren la evidencia de lo que hicimos. Entonces, me esperan un ratito porque gracias a Dios, bueno, ya se han salido, conté en una de las ocasiones, creo que estuvimos 52. 52 creo que fue el máximo, contando que estuvieron nuestros 2 invitados, pues estuvimos 50 legionarias, gracias a Dios. Esperemos que mañana puedan sumarse más. Ahí veo algunas hermanitas acompañadas con sus esposos o compañeros. Qué bueno, me da gusto que puedan sumarse. Yo hice la invitación porque en nuestra iglesia es común, ¿verdad? Que en nuestras capacitaciones, nuestras reuniones, a veces están los varones con nosotras, pero ahora no hubo eco. Acá en la iglesia local, me refiero, en la mía. Entonces, mis hermanitos, ahí voy a tomar la foto y me esperan, les vuelvo a decir un ratito para tomar en las dos pestañas que tenemos, en las 2 páginas. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a la otra hojita. Muy bien. Muy bien, mis hermanas. Muchísimas gracias. Le voy a pedir al Pastor Carlos. Ahora sí nos decía, me mandaba un recadito que tiene una versión más moderna de nuestro himno, Sirviendo a ti. Creo es, ¿verdad, Pastor? Si así es. Y vamos a escucharlo, mis hermanas. Bueno, tal vez las hermanas de casa ya lo conocen porque de allá me llegó, pero lo voy a compartir para ustedes. Más movidito. Señor,
Muchas gracias, pastor. Gracias. Invitarlas, mis hermanas, en sus reuniones a estar con el himno y con el lema también. Acaba de enviarse el día de hoy, apenas, no sé si ya todas las presidentas conferenciales, porque apenas hoy se envió el logo para el 79 aniversario, para que también se distribuya. Tenemos desde el 70, del aniversario 70, que cada año ha sido un loguito para ese año nada más, para la celebración del aniversario, una modificación pequeñita ahí que se le hace un arreglo al logo para la celebración de ese aniversario, y ya se subió el del 79. Estaremos de pompas para el siguiente año, que cumplirá 80, ¿verdad? 80 la Legión, entonces ir preparando, mis hermanas. Las esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana, hora del centro. A las 10 de la mañana habrá lugares que es a las 9, y acá en las que estamos en Baja California a las 8 de la madrugada. Entonces, mis hermanas, acomódese ahí su tiempo y su horario de acuerdo a su situación geográfica para estar atentas y pendientes a la sesión del día de mañana. Pastor Isidro, ¿alguna tarea, alguna indicación para mañana? Gracias, hermana. No, porque tienen mucho para meditar, yo creo. Entonces, mañana nos vemos con el favor de Dios. Y las Gracias, para consultarlo presentaciones, con la almohada. sí, las presentaciones se las voy a enviar a usted, hermana, para que se las haga llegar a nuestras hermanas. Muy bien, muy bien. Ya que yo las tenga todas, las enviaré primero, como es nuestro forma de trabajar, mis hermanas, las enviaré con las presidentas conferenciales. Ya sea ustedes las van llevando en cascada. Pastor Samuel, como nuestro jefe, nos dirige en oración para despedirnos, por favor. Muy bien. Oramos. No me gustó eso del jefe, hombre, pero está bien, lo tomamos. Gusto saludarles, hermanas. Felicidades por la buena participación de las legionarias. Oramos. Amén. Gracias, Padre, por la capacidad, la oportunidad que tuvimos de reunirnos, y rogamos, Señor, que tú utilices esto que con tanto esmero el Área Nacional de Testimonio Cristiano está preparando para nosotros, para poder cumplir aquel objetivo que tienes para tu iglesia, de alcanzar un mundo que te necesita tanto. Gracias por la Legión Blanca de Servicio Cristiano, una organización comprometida contigo y con su iglesia. Gracias, Señor, por esta organización y sus miembros. Y rogamos, Señor, que tu bendición sea con cada una de ellas y de nosotros, que tú nos permitas el descanso esta noche y continuar con tu bendición cada día de nuestras vidas. Despídanos ahora con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Muchísimas gracias nuevamente, hermanas, por su tiempo y su espacio. Las esperamos mañana.
muy